Incorpora una voz más a la mesa. María Naredo, experta, por supuesto, en violencias machistas. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana, María. ¿Qué tal? Buenos días a todas. Estábamos aquí intentando congregar que ha habido más de un caso. Entonces, en realidad quiero una foto un poco grande. Lo decía ahora María José, ¿no? El tema de Elisa Mulliá, es verdad que se ha señalado en algunos medios como que eso, ven, es que estaba mintiendo. Y eso sí me preocupa mucho, porque como si ya fuera fácil denunciar, ¿no? Como si ella no hubiera, y lo ha explicado ella misma en un comunicado diciendo, no puedo yo sola con todo esto. Entonces, iba a empezar por ahí, María. ¿Qué mensaje nos envía la decisión de Elisa de no continuar sola, pero sin retractarse de su denuncia? Bueno, pues evidentemente esta decisión y el comunicado que hizo público es un retrato fiel, yo diría que de libro, ¿no? De lo que venimos denunciando pues las mujeres, las feministas que acompañamos en procesos judiciales a víctimas de violencias machistas y especialmente sexuales, ¿no? Es decir, desde el principio, desde que hay mujeres que están relatando, cosa que es absolutamente fundamental, esos relatos que salgan a la luz por los medios que las mujeres consideren. Y a partir de ahí hay una de ellas que toma la decisión de hacer pública la denuncia, de tomar el camino formal que el sistema, en teoría, el sistema de... Creo que ahí tenemos un problema con la conexión de María, que se nos ha quedado congelada. Ahora lo resuelven seguramente en realización, porque como estaba contando... está de vuelta, María, voy contigo. Creo que no, que continúa. Ha sido un momentito de retorno. Ahora volvemos con María, porque claro, lo que nos estaba contando me parece bastante importante es esto que ocurre con el caso de Elisa Mulliá. Por cierto, es algo que creo que nos ha pasado a cualquiera que haya denunciado alguna vez, ya sea pública o judicialmente, por muchas vías. Claro, automáticamente sientes que eso puede servir, que es lo que Elisa, de hecho, comenta que le hubiera gustado que salieran más, es decir, que se envalentonaran junto con ella. Pero claro, cuando esto no ocurre, me imagino, y además lo hemos visto, ese nivel de revictimación. Porque, por cierto, creo que la gente se ha olvidado de cómo se le hizo un interrogatorio que fue público. Vimos ese interrogatorio, vimos las preguntas. Vimos las preguntas como para decir que no entendemos, no sé si te pasa a ti, Cristina, esta idea de que no entendemos esa decisión. Más bien creo que es más fácil de entender de lo que parece, como para decir que esto pues certifica que ha mentido, que me parece injusto. A ver, el caso de la concejala de Móstoles demuestra que Elisa Mulliá, si se retira es porque no puede más. O sea, porque a una la dicen, tienes que denunciar. Y a la otra le dicen, si denuncias va a tener problemas tu padre, que no sé quién sería el padre de esa pobre mujer, pero vamos, le están amenazando directamente. En fin, y esto sucede en todas partes, porque nos hemos enterado ayer de que la Audiencia Nacional ha declarado que son inocentes Villarejo y el Compillogui. Son inocentes del acoso a la doctora Pinto, y que incluso llegó a recibir una herida con un objeto punzante que no sé bien cuál era. Bien, entonces, si esa gente es inocente, y todo empezó además por un acoso de índole sexual, o sea, este hombre, el amigo de Leticia y de Felipe VI, perseguía a esta doctora y llegó a contratar a Villarejo para que la extorsionara. Entonces, si se le llega a declarar inocente, ¿qué no va a pasar en el caso de Elisa Mulliá con el juez vejándola durante el interrogatorio? ¿Qué no va a pasar? O sea, ¿qué es eso de que la justicia es igual para todos y que la justicia protege a las mujeres? Es todo una enorme falsedad. A mí me preocupan mucho todas estas cosas que van unidas y que además tienen también, hace poco, Julio Iglesias. No somos competentes en el asunto de Julio Iglesias. La justicia se desentiende de todo lo que sea proteger a las mujeres. Entonces, estamos en una muy mala situación para las feministas. Decía Feijóo ayer, que por cierto acabamos de conocer que la concejala va a denunciar, o ha denunciado ya. ¿Por qué creéis que dicen que denuncien? Porque saben bien lo que va a pasar luego. Va a pasar después, porque os quiero recordar no solamente el interrogatorio, que no debería ser interrogatorio, es que ni siquiera se tiene que llamar así, es una declaración. Y se convirtió en un auténtico interrogatorio para la víctima y el colegueo con el acusado.
con el investigado. Total. El colegueo. Y el problema de esto es que no es una excepción, es que conocemos un poco los tribunales y no es una excepción. Entonces es muy duro y muy difícil decirles a las mujeres denuncia cuando van a tener un proceso largo, complicado, vejatorio y sin un resultado claro. Y esto es una asignatura pendiente que tenemos como sociedad. Voy de vuelta con María Noredo, al hilo de esto que estábamos comentando, María, porque claro, estábamos hablando de cómo, lo comentaba también Cristina, ¿no? Cómo lo de la concejala del PP de Madrid de alguna forma nos recuerda que Elisa Mulliat tiene razón. Es decir, vinculando todo eso, porque claro, hemos escuchado cómo le decían que no denunciara, que podía sufrir su padre, que piense muy bien lo que iba a hacer tal. Claro, y luego ves a una víctima denunciante, como es el caso de Elisa Mulliat, que dice no puedo con esto sola. ¿Hasta qué punto, María, no deberíamos sacar una lección de esta semana con esos dos casos? Sí, bueno, y esos son la punta del iceberg, es decir, que como se ha dicho en la mesa, esto es sistémico y lo que yo quiero traer aquí también es que ha habido unos avances jurídicos, ha habido un marco normativo mucho más avanzado. El PP, incluso en ese documento de compliance, de cumplimiento normativo de la organización, reconoce que la ley Solo sí es sí ha incorporado la responsabilidad penal de las empresas y de los partidos políticos que no actúan. Incorpora esa normativa y, sin embargo, evidentemente, la realidad, digamos, el sistema de silencio, el sistema de impunidad sigue absolutamente vigente. Entonces, yo creo que decir, ha habido marcos normativos que consagran derechos fundamentales a las víctimas, obligaciones del sistema judicial, especialización en la justicia, responsabilidades de los partidos políticos por primera vez normativamente, que ahora además ya está incluso en la propia ley de partidos políticos, frente al acoso sexual y a las violencias machistas. Todo esto ha sido un avance fundamental, pero evidentemente el sistema de impunidad, el sistema cultural, el sistema, digamos, político que impera en nuestra sociedad, porque las violencias machistas son un acto político, una cuestión estructural, tenemos que seguir denunciando que están ahí. Y, por supuesto, tanto, digamos, el caso de Elisa Mulliat nos recuerda también que, bueno, pues que a mí, tanto como la violencia institucional, el juez carretero y todo lo que ha sido, ¿no?, el calvario por el que ha pasado Elisa, también quiero hacer aquí mención a las estrategias de la defensa, a las estrategias que ha utilizado Íñigo Errejón, que son estrategias absolutamente de libro del peor machista que nos podemos encontrar en un procedimiento judicial. Es decir, que cuando se habla muchas veces de, bueno, la justicia tiene que ser restaurativa porque los hombres, ¿no?, este marco de, bueno, los hombres a veces hay que traerlos a nuestro terreno. Claro, pero lo primero que tienen que hacer un agresor sexual, un agresor machista, es reconocer el daño que ha producido en esta mujer y en tantas otras, que fueron aquellas que, sin denunciar públicamente, oficialmente, digamos, en un juzgado, estaban en los hilos de las redes, ¿no? Entonces, a mí esto me preocupa muchísimo, porque creo que, evidentemente, el avance legal que no se traduce en avance judicial, por otro lado también, y fundamentalmente, quiero decir, en el caso del PP, los protocolos de acoso sexual no tienen nada que ver con vete a la denuncia a un juzgado de guardia. Es decir, las organizaciones, empresas, partidos políticos tienen que tener protocolos de acoso sexual de manera obligatoria y esas quejas tienen que ser tramitadas con diligencia, con celeridad, con cuidado a las víctimas, sin revictimizar, incluso, por supuesto, si las víctimas no quieren denunciar en un juzgado, tienen todo su derecho. Y esto no se ha hecho así en absoluto en el Partido Popular y en otros. Importante eso último, porque claro, yo de todas maneras te quería preguntar, porque con las respuestas que hemos ido viendo con respecto a la denuncia de la concejala del PP de Madrid, María, un recurso muy rápido que hemos escuchado tanto de Ayuso como de Feijóo y como luego de Gamarra y tales. Ustedes lo hacen para desviar la atención, porque los que tienen agresores son ustedes. ¿Por qué no hablamos de Salazar? ¿Por qué no? Y claro, y luego entonces el PSOE también le responde. Y de hecho, Óscar López, miembro del PSOE de Madrid, también ha contrapuesto y comparado que la actitud del PP es muy distinta a la que toma el PSOE cuando se entera de estas denuncias. Pero claro, ¿hasta qué punto, María, tú también tienes, ¿no?, saca de foco
todo esto que has estado mencionando, que es el tema de fondo, porque claro, es un recurso retórico relativamente fácil en una asamblea como la madrileña, como hemos estado escuchando ahora la presidenta de Madrid, pero ese recurso que en realidad es como, bueno, sí, agresores hay en los dos partidos, lo hemos visto, pero ¿hasta qué punto eso es útil, incluso en términos de la discusión en el sentido común, en la discusión social sobre estos casos? No, efectivamente, Laura, eso es desviar la atención, eso es además hacer, digamos, episódica una violencia estructural. Estos no son episodios. ¿Cuántos episodios tienes tú? Tú tienes más que yo, tú no. Esto realmente es lo que desvía la atención de esas violencias, porque en el fondo son esos contextos de poder y cómo, ¿no? Cómo se cimentan las relaciones de poder, las relaciones incluso en los partidos políticos, esas estructuras verticales. Y desde luego esos contextos de machismo que son los que tenemos que mirarnos. Y entonces ese darle la vuelta como un calcetín a las organizaciones, qué es lo que tienen que hacer las empresas, los partidos políticos, realmente si lo que quieren es alejarse de la estructura de poder que consolida y produce las violencias machistas. Pero no, desde luego que parece que no, porque, bueno, pues todo, en el fondo, pues yo creo que forman parte estos partidos de ese statu quo, donde, bueno, pues hay que visibilizar la punta del iceberg, pero cuidado con la base, no sea que de repente elimine o nos toque a más personas o tengamos que revisarnos más de la cuenta. Y es evidente, yo he comentado muchas veces y yo creo que pues que machismo y violencias machistas hay en todas partes. La cuestión es qué hacemos con eso, cómo lo prevenimos, cómo lo visibilizamos. Es decir, el caso de Salazar y el caso este de Móstoles es de libro, pero además en el caso de Móstoles, yo no sé si lo habéis comentado antes, pero hay una similitud enorme con el caso de Nevenka, ¿no? Cómo realmente todo se va tapando y hay una estructura ahí donde al final la víctima lo que ve es que, bueno, que la que no encaja es ella, ¿no? Y que el otro es intocable. Entonces, como que yo creo que precisamente este tipo de debates del y tú más, lejos de, digamos, de mirar las estructuras de impunidad, lo que hacen es consolidarlas, porque vuelven a la cuestión de los episodios y a la cuestión casi de que son casos puntuales. No son casos puntuales, son casos absolutamente, digamos, es una cuestión colectiva, política, estructural, y o lo miramos así, y miramos también así los obstáculos de las víctimas, porque yo quiero recordar, ayer había en el diario.es un artículo sobre la cuestión de Elisa Mulliá, sobre la decisión y tal, que me dejó escandalizada, porque ¿cómo es posible que no entendamos todavía hoy los obstáculos que se enfrentan a las víctimas de violencias machistas? Tanto en lo social, todo lo que es la impunidad social, la legitimación de los agresores, de sus conductas, la minusvaloración de nuestras violencias, todo lo que tenemos de alguna manera que hacer para nombrarlas, para no normalizarlas. Esto, claro, y esto en partidos políticos, sobre todo más todavía, cuanto más de derechas, entiendo que más normalizado, más difícil de sacar a la luz. Entonces, quiero decir, todos esos esfuerzos que se hacen por parte de las víctimas, que muchas veces tienen que ver también con el tiempo de terapia o el tiempo de apoyo y de acompañamiento. Luego, ¿para qué? Para, claro, llegar al juzgado y decir, no, es tu derecho, tienes derecho a la justicia. Pero en la justicia hay un recordatorio de, no, esto realmente, bueno, y volver a minusvalorar, volver a no nombrar y volver a devolver al cajón de la impunidad. Entonces, quiero decir que ahora mismo, lo que yo por terminar, decir que hay un marco normativo y, por cierto, obligaciones muy claras a organizaciones como los partidos políticos. El caso del PP con esta concejala de Móstoles podría incurrir absolutamente en responsabilidad penal de este partido. Entonces, hay toda una serie de normas que nos están diciendo somos un Estado de Derecho, somos un Estado que protege frente a la discriminación y a las violencias machistas, pero todo, digamos, lo que es la práctica y la aplicación sigue trabado absolutamente por este marco de impunidad. Entonces hay que seguir denunciando, acompañando a las víctimas y, por supuesto, señalando que esto no es querer decir que una señora presidenta de la comunidad es mala persona. Estamos hablando de una cuestión sistémica y ella es una aliada
de esta violencia sistémica, eso desde luego también. Ayuso como aliada de esa violencia sistémica es el titular con el que me quedo. María, te agradezco además por ese detalle en una semana en la que en efecto no se trata solo de un caso, sino que nos permite ver en esta semana cómo opera esa violencia sistémica, en efecto, en los partidos, pero también en los juzgados, como es el caso de Elisa Mulya. Y qué importante es ver esto de forma integral. María Naredo, experta en violencias machistas, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana, María. Gracias a vosotras.